Andando sobre rocas húmedas. Andando sobre rocas húmedas. Así he querido poner el título al mensaje que el Señor trae hoy para nosotros. Porque hoy Dios nos va a hablar precisamente de andar en el mundo cristiano, de andar como creyentes, de andar según lo que la palabra de Dios nos dice. Pero claro, andar es fácil cuando una superficie es plana, ¿no? Yo aquí ando con facilidad, de hecho si quieres hasta te doy brinquitos aquí, porque es una superficie plana, es una superficie fácil de andar. Pero ahora imaginémonos que estoy descalzo y que estoy sobre unas rocas puntiagudas y húmedas. Ya no daríamos tantos brinquitos, ya no es tan fácil. Y es que andar como creyentes no es andar sobre una superficie plana, sobre una alfombra roja. Es andar muchas veces sobre rocas húmedas, puntiagudas y resbaladizas. Y en ese andar necesitamos sí o sí ir sujetos de nuestro Padre Celestial. ¿Has visto muchas veces a los pequeñitos cuando dan sus primeros pasos? Cuando se agarran de su papá y de su mamá. Nosotros no andamos en este mundo sobre una alfombra roja, sobre una superficie plana y lisa, mis queridos hermanos. Andamos sobre un mundo que representan estas rocas húmedas y afiladas. Hoy entraba por la iglesia y mi hermano Salva me decía, está la cosa difícil, está la cosa difícil. Y es que el mundo está difícil, el mundo está cada vez más corrompido, el mundo es cada vez más en contra de la voluntad del Señor. Y nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debemos andar en ese mundo resbaladizo, puntiagudo y complicado. Pero eso no quita que debemos de quedarnos constantemente quietos, sino lo que la palabra de Dios nos anima es a dar pasos de fe, pasos que necesitamos dar en los caminos del Señor. Y quiero invitarte hoy a abrir la palabra de Dios. La vamos a abrir por el libro de Efesios. Antes de abrir la palabra, antes de leer el mensaje, antes de leer el texto, quiero comentarte que el libro de Efesios era como una carta circular. Era una carta que el apóstol Pablo envió a las iglesias. Era una carta de enseñanza general a la iglesia, de manera que circulaba por la provincia romana de Asia. Es decir, que esa carta llegó a Colosas, llegó a la Odisea, llegó a Éfeso. Eran cartas circulares, eran cartas de enseñanza general. De manera que podemos ver que lo que hoy nosotros luchamos, con lo que hoy nosotros batallamos, era lo mismo que hace casi 2000 años batallaba la iglesia del Señor en aquellos principios. El mundo va en contra de la voluntad del Señor, pero el Señor nos ha dejado instrucciones claras de cómo debemos andar en ese mundo, en esas rocas resbaladizas y puntiagudas. Y a veces resbalaremos, pero tenemos al Señor que nos levanta cada vez que nos resbalamos y caemos. Es el Señor el que levanta nuestra cabeza, es el Señor el que nos coge de la mano, que nos levanta y nos dice, otro pasito más, da otro pasito más. Así que en esta mañana vamos a ver 4 pasos que el Señor nos anima a dar. Y leemos Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 3. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que, ¿qué dice? Espera, no lo entendí. Os ruego que andéis, bien, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Ven conmigo hoy a dar estos 4 pasitos sobre rocas húmedas. Estos 4 pasitos sobre una superficie que no es fácil dar y que algunos de nosotros resbalamos en alguno de ellos y caemos. El primer paso de todo esto es, pasar la diapositiva, andar como es digno de la vocación con la que fuimos llamados. Y la palabra vocación en concreto, en ese pasaje específico, es una palabra griega que se llama klesis. Y klesis tiene un significado muy concreto que es llamamiento. De manera que la palabra en la Nueva Versión Internacional dice, andad como es digno del llamamiento que el Señor os dio. Y es que tú y yo hemos sido llamados por el Señor a seguirle. Tú y yo. Hay un día en que el Señor dijo,
hijo mío, ven, camina conmigo. Y tú decidiste reconocer a Cristo como tu Salvador. Aquellos que están aquí y decidieron dar ese primer paso de fe. Sí, Señor, reconozco que eres mi Salvador, reconozco que eres mi Señor. Voy a responder a ese llamado tuyo en fe y en la convicción de que tú me vas a ayudar. Andad como es digno del llamamiento. Y decía el diccionario, llamamiento cuyo origen, naturaleza y destino es celestial. Tú y yo hemos sido llamados a vivir un día en la eternidad con Cristo, en la eternidad con el Señor. Tú y yo hemos sido llamados a ser hijos de Dios. ¿Y a quién llama Dios? Llama a los perfectos, llama a los preparados, llama a los que están con conocimiento de muchas cosas. Mira lo que dice la palabra. Primera de Corintios 1:26, del 26 al 28 dice, pues mirad, hermano, vuestra, dice la palabra ahí, vocación, klesis. Pues mirad, hermano, vuestra klesis, vuestra vocación, vuestro llamado. Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que, mira lo que dice que escogió el Señor, mira quién llamó, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a los débiles del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Mira quién llamó el Señor, a los necios, a los débiles, a los que no se valoraba a sí mismo, decía Eva, a los que se piensan que Dios no puede derramar dones en ellos. Dice el Señor, te estás equivocando, no eres tú, soy yo el que da dones a mi iglesia, el que te capacita para avergonzar a los fuertes, para avergonzar a los que se creen con capacidades. Es Dios y su gracia la que nos alcanza y la que nos capacita, la que derrama en nosotros ese poder por medio del Espíritu Santo. Mirad, hermanos, vuestra vocación, klesis, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. No levante tu mano, pero ¿quién se considera así, necio? En tu interior, levanta tu mano, en tu corazón, Señor, yo me considero así. Estás hablándome a mí. Sino que lo necio escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Aquí, hermanos, que en el pasado tuvieron una vida dura y difícil, ¿cuántas veces habéis sentido menospreciados por esta sociedad? Menospreciados. Ese va a ser cristiano. Pero si yo le vi tomando X, a ese es al que escoge el Señor. Al menospreciado, a ese es al que escoge el Señor. Mirad, hermano, vuestra vocación, klesis. Primer paso es creerte que eres hijo, hija de Dios y que has sido llamado por Dios. Mirad, hermanos, andad conforme a la vocación, al llamado que el Señor os dio. Es un primer paso resbaladizo, porque el primero que pone la traba ya no es el mundo, somos nosotros mismos. No nos consideramos dignos de ser usados por el Señor. Y Dios te dice, quiero usarte. Da este paso de fe, porque te he llamado, no para estar sentado en un banco, sino para ser usada en mis propósitos, para lo que yo quiero hacer, no con esta iglesia en concreto, sino con el mundo entero. Porque quién sabe si de aquí el Señor saque misioneros, quién sabe si de aquí el Señor saque evangelistas, quién sabe. Y tú te ves a ti mismo ahora mismo, bueno, pero yo cómo voy a ser. Y si en su soberanía el Señor lo ha decidido, da ese primer paso de fe, creerte que eres útil en las manos del Señor. Vamos a dar el segundo paso. Este era resbaladizo, pero el segundo es más. Dice, segundo paso, decía, pasamos diapositiva, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación llamado, con que fuisteis llamado con toda, qué palabra, humildad. Con toda humildad.
este paso hay que regalarme varios, ¿eh? Dar un paso en humildad es difícil. Mira, te voy a leer algunas definiciones de humildad, por si alguno no sabe lo que es la humildad. Lutero dijo: la verdadera humildad no sabe que es humilde. Si lo hiciera, estaría orgullosa de contemplar tan hermosa virtud. ¿Cuántos se autoproclaman humildes? Y en el momento en que lo hacen ya dejan de ser humildes. Claro. Rick Warren, el que escribió el libro de Una vida con propósito, dijo: la verdadera humildad no es pensar menos en uno mismo, es pensar menos en ti mismo. A veces hablamos del concepto de humildad como una cosa genérica. Tenemos que ser humildes, y el Señor le dice: empieza por ser humilde tú. Claro. Tú. Spurgeon, famoso teólogo, Sí. dijo: la humildad es la estimación adecuada de uno mismo. Pero mira, este hombre fue menos conocido, pero me impactó su definición de la humildad. Se llama Trevor Hammack y dijo: la humildad es la tarea casi imposible de preocuparnos más por nuestros propios pecados que por los pecados de los demás. Porque sabes que el ego nos supera. El ego está en nosotros. Y el ego hace que miremos más los fallos de los otros que los nuestros propios. El ego hace que miremos más la paja del ojo ajeno que la viga del nuestro. Eso es el ego. Eso es el yo soy mejor que el otro. Mira lo que hace, Señor, tal. Mira lo que hace. Y no te miras a ti mismo. La verdadera humildad es preocuparte más, Señor, en qué te puedo honrar yo. Y Dios tendrá el trato con cada uno de los demás. Pero yo, Señor, mi viga que es grande, Señor, ¿cómo la puedo reducir? Dame un soplete que la corte. ¿Quién es nuestro ejemplo de humildad? Filipenses capítulo 2, versículos del 3 al 5. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. Esto sí que es difícil, ¿eh? Estimar a cada uno de los demás como superiores a uno mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cristo se humilló hasta lo sumo. ¿Quiénes somos nosotros para no considerar a nuestro hermano o a nuestra hermana con humildad? ¿Sabes que la falta de humildad provoca falta de perdón? ¿Cuántas veces hemos dicho yo voy a perdonar? Hasta que no venga aquí a pedirme perdón arrastrándose por el suelo y ya veremos si la perdono. Eso es ego, hermano. Eso es falta de humildad. Eso no es estimar a los demás como superiores a uno mismo. Eso no es reconocer que todos fallamos y yo el primero. Porque si Cristo nos perdonó hasta lo sumo, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a otros? Si el Señor nos tuviera que reprochar cada pecado, ¿cuántos cometemos? Y sin embargo el Señor dice: venid aquí a los pies de la cruz y mi sangre te limpia de todo pecado. ¿Te reprocha el Señor tus pecados? El Señor solo te pide humildad. El que se humillare será exaltado, enaltecido. Humíllate bajo la poderosa mano del Señor. Si Cristo es nuestro modelo, y es un modelo de humildad suprema, porque Él se humilló hasta lo sumo, yendo a la cruz del Calvario por ti y por mí. Por ti y por mí. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? Si Él nos perdonó una deuda tan grande, ¿no? ¿Recuerdas la parábola de los deudores? Si nos perdonó una deuda tan grande, ¿cómo somos nosotros incapaces de perdonar una pequeña deuda que otro hermano tenga contra nosotros? Humildad. Primer paso, andar conforme a ser hijos de Dios. Segundo paso, andar con humildad. ¿Quién falló ya en alguno de los dos? No lo digas, pero piénsalo. Señor, resbalé. Señor, ayúdame a levantarme porque quiero comenzar desde el principio. Esto es como el juego de la oca, vuelvo al principio. Venga, Señor, primer paso, ser como tú. Quiero andar como tú, Señor.
Quiero perdonar, Señor. Quiero ser humilde, de verdad, Señor. Quiero que me des un corazón humilde. Quiero ser como tú, Señor. No quiero guardar rencor. Porque muchas veces también perdonamos, pero no olvidamos. ¿Recuerdas esa frase? Yo perdono, pero no voy a olvidar. Nunca más volverá a pasarme esto. ¿Tú crees que el Señor es así contigo? Yo te perdono, pero no te olvido, ¿eh? Cuando pueda te la voy a devolver. ¿Tú crees a Jesús así actuando por nosotros? Entonces, ¿por qué somos nosotros así los unos con los otros? ¿Por qué guardamos ese rencor? Humildad, segundo paso, hermano. Tercer paso, que no se haya caído todavía. Las rocas son puntiagudas, las rocas son húmedas. Vamos descalzos. Cuesta andar por el mundo, hermano. Cuesta dar estos pasos. Porque el mundo nos mira y nos dice, ¿tú eres cristiano? Si tú no estás andando como un hijo de Dios. Por lo menos no desde el concepto que yo tengo de un hijo de Dios. Somos nosotros los que con nuestro testimonio tenemos que dar testimonio fuerte y esos pasos. Segundo paso, con humildad. Tercer paso, este cuesta más todavía, ¿eh? Pasamos las diapositivas. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno del llamado con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Soportándoos, otra palabra griega interesante, anejomai, soportar, aguantar, padecer, sufrir, tolerar. Que cuesta soportar, pero me gustó esta definición. Soportar es recibir la acción de una cosa que ejerce una fuerza sobre ti, y mira qué interesante, sin sufrir daño por ella. Soportar es recibir un peso, pero ese peso no tiene por qué dañarte. Es que nosotros permitimos y dejamos que cuando alguien, algún hermano, alguna hermana, alguien hace algo contra nosotros, no queremos soportar porque nos hace daño pensar en ese hermano, en esa hermana. Y el Señor dice, tenéis que aprender a soportaros los unos a los otros sin sufrir daño en el proceso. Entendiendo que tú estás en un proceso y que ese hermano o hermana también está en otro proceso. Y tenemos que aprender como iglesia del Señor a soportarnos los unos a los otros. Me imagino que en el centro tiene que ser complicada la convivencia, como en cualquier lugar. He estado en un seminario bíblico, 4 años, encerrado con seminaristas. ¿Creéis que era andar sobre las nubes? ¡Ay, gloria a Dios! Hola hermano, Señor te bendiga, que Dios te bendiga a ti también. ¡Gloria a Dios! Vamos a comer. ¡Oh, qué rica la comida! ¡Gloria, Señor! No era así, hermano. La convivencia es dura. Soportarnos los unos a los otros era dura. Porque cada uno de nosotros estamos en un proceso de Dios. Y soportarnos los unos a los otros es difícil. Es aceptar que cada uno tiene sus deficiencias, su proceso, sus luchas, su carácter, su temperamento. Y tenemos que aprender a soportarnos en amor. Me encanta esta ilustración. Mirad, Pepe conocerá seguramente esto. Cuando se construye un muro, una pared de ladrillos, lo primero que se construye es la primera hilada, la hilada de replanteo, ¿verdad, Pepe? La hilada de replanteo, primera hilada. Después de esa primera hilada va una segunda hilada. Y después va una tercera. Y después va una cuarta. Pero sabes que cada hilada, desde la más baja hasta la última, va soportando el peso de las hiladas que van encima. La primera que lo soporta todo es la hilada de replanteo. Y muchas veces representa a nuestros pastores, a nuestros líderes, a los que están sirviendo en el Señor. Y nos toca soportar el peso de las hiladas que están encima de nosotros. Una tras de otra, una tras de otra. ¿Qué hilada eres tú en el edificio de Dios que está construyendo aquí el Señor? ¿La segunda, la primera, la cuarta, la quinta? No lo sé, pero va a haber hiladas que están por encima tuya. Va a haber ladrillos que te tocará soportar.
Y la mezcla, lo que hace que esta pared no se caiga, es la mezcla. Es el cemento con la arena. La mezcla que hace que los ladrillos no se caigan, que hace que la pared no se caiga, se llama amor. Amor. Soportándoos los unos a los otros en amor. Y cuesta. Claro que cuesta. Mira la definición de amor en 1 Corintios capítulo 13, versículo 7. ¿Recuerdas? ¿Sabes? Esta definición la conoces mucho, pero hay un detalle en esta definición. Decía, el amor todo lo sufre, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, y mira cómo termina, el amor todo lo soporta. Porque cuando hay amor, el amor del Señor derramado en nosotros, proyectado horizontalmente hacia nuestros hermanos, entonces soportamos la carga sin sufrir daño en el proceso. Porque sabemos que es el Señor el que nos da fuerza para perdonar, el que nos da fuerza para humillarnos, el que nos da fuerza para soportarnos, aunque no nos caiga bien el hermano o la hermana, aunque haya hecho algo que no me haya agradado. Soportándonos en amor, anejomai, soportándonos en amor. ¿Has dado los 3 primeros pasos? Gloria a Dios. ¿Te ha costado? ¿Estás en el proceso? Primer paso, andar como una hija de Dios. Es duro, es difícil. Es decir, dar testimonio de quién eres, público. Es una roca resbaladiza, cuesta. Segundo paso, andar con humildad. Perdonándonos, siendo humildes, estimando a los demás como superiores a uno mismo. Tercer paso, Señor, me cuesta, soportándonos en amor los unos a los otros. Soportándonos en amor. Cuarto paso. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Unidad, mi hermano. Si hay algo que el enemigo va a querer hacer, es divide y vencerás. Divide y vencerás. Esta iglesia tiene que luchar por la unidad. Unidad. Algo que es difícil pero no imposible. Porque estas rocas húmedas sobre las que estamos pisando, la roca de la unidad, es fácil resbalar si no estás de la mano del Señor. Pero si estás de la mano del Creador del universo, de la mano del Señor, de la mano de Dios, no hay roca húmeda que te haga resbalar. No hay situación que pueda contigo. En unidad. El apóstol Pablo enseñaba en Corintios 12:20. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es solo uno. Ni el ojo le puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundantemente honor al que le faltaba. Para que no haya desaveniencia y división del cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayuda mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibiendo su crecimiento para ir edificándose en amor. Unidad, mis hermanos. Tenemos que luchar por la unidad dentro del pueblo de Dios, considerando que cada uno de nosotros formamos parte del cuerpo. A alguno le va a tocar ser el ojo, a otros la oreja. A mí a lo mejor me tocó ser el dedo gordo del pie, porque yo me veo así gordito, y digo, a lo mejor me tocó ser el dedo gordo.
Pero bendito dedo gordo, porque yo no me deshago. Si a mí me dijeran de qué parte de tu miembro de tu cuerpo te corto, ¿cuál querrías tú que te cortaran? Yo diría, ninguno, a mí no me vaya a quitar nada. Los necesito todos. No me deshago ni de una pestaña. No me quites nada. ¿Creéis que este cuerpo necesita que alguien ampute algún miembro? No. Cada uno de vosotros sois necesarios para la obra que el Señor está haciendo en Ubrique, en Cádiz, en Andalucía, en España y hasta los confines de la tierra. Porque cada uno de vosotros son necesarios, te lo tienes que creer, porque eres una hija de Dios, porque eres un hijo de Dios. Y eres necesario, necesario donde Dios te puso en este momento, sea en este lugar, en esta iglesia, en ese centro. Eres necesario, eres necesaria, porque formas parte del cuerpo de Dios. Y Dios a cada uno de nosotros nos ha dado capacidades idóneas para ser usados, lo decía hoy el Señor, en la obra de Dios. Quiero contarte un cuento. Igual lo conoces, pero se trataba de una carpintería. Y en esa carpintería tomaron una decisión. Se había convocado una asamblea general. Y en la asamblea general se había decidido que había que expulsar al martillo. Porque el martillo hacía mucho ruido. Y porque el martillo era muy brusco. Así que vamos a tomar la decisión entre todos que expulsamos al martillo. Y el martillo, un poco ofendido, dijo, vale, ¿no me queréis aquí? Sin problema, yo me voy ahí. Pero voy a recomendar que también se expulse el tornillo. Porque al tornillo hay que darle muchas vueltas y le da muchas vueltas a la cabeza. Así que el tornillo, yo voto porque también se expulse de la asamblea. Los demás lo valoraron y dijeron, es verdad, el tornillo no hace más que darle vueltas a la cabeza. Vamos a expulsar el tornillo. Y el tornillo dijo, vale, no me queréis aquí, me voy. Pero yo propongo que se expulse la lija, porque es muy áspera. Y todos dijeron, es verdad, no es quien le hable a la lija. ¿Es tan áspera con nosotros? Pues bueno, la lija dijo, que no me queréis tampoco. Perfecto, yo me voy a ir, pero yo propongo que se expulse el metro, porque no hace más que medir a los demás. Y en ese momento de enfado, de pelea, del tornillo con el martillo, con la lija, con el metro, llegó el carpintero. Y el carpintero cogió el martillo, cogió el tornillo, cogió la lija, cogió el metro y se puso a trabajar con ellos. Y de repente construyó algo extraordinario. Un mueble de madera, una silla. Porque el martillo aportaba fuerza. Porque el tornillo aportaba fijación. Porque la lija aportaba suavidad. Y porque el metro aportaba precisión. Y entre todos ellos, en las manos del carpintero divino, construyeron una silla en la que otros podían sentarse y en la que otros podían conocer lo bien que trabajaba ese carpintero con cada uno de ellos. Cada uno de ellos era útil. Cada uno de ellos era necesario. Pero cada uno de ellos pensaba que sus dificultades para relacionarse con los demás provocaba que no era útil en ese lugar. Y Dios les recordó, yo soy el carpintero divino, os quiero usar a cada uno. Cada uno de vosotros sois útiles con vuestras cosas buenas y vuestras cosas malas. Que el Señor en las cosas malas os seguirá procesando. Os va a procesar. ¿Cómo nos va a procesar? A nosotros. Yo resbalé en la segunda, aún sigo resbalando humildad. Que me cuesta esa palabra. Señor, aún tengo que dar 3 pasos más. Fallo en la segunda. ¿En cuál fallas tú? Eres útil, créetelo, créetelo, créetelo. Allí donde te puso, Señor, es que yo conozco poco. Mirad ese llamamiento, lo débil escogió el Señor. Lo que no valía, ¿te sientes que no vales? Bienvenido al reino de Cristo.
¿Sientes que no eres útil por tu forma de ser? Bienvenida. ¿El Señor va a trabajar contigo? Claro que sí. ¿Te va a procesar? Pero que te quiere usar, te quiere usar. Sin ninguno de esos 4 elementos esta silla no se podría haber construido. Todos eran necesarios para que otros se sentaran. Cada uno de vosotros sois necesarios para que otros conozcan a Cristo en su corazón. Y ningún miembro de este cuerpo sobra. Ninguno. Solo déjate procesar. Si vas a resbalar en alguna roca, agárrate del Señor. Si aún no lo tienes en tu corazón, ¿a qué esperas? Porque solo lo único que vas a hacer es resbalar y resbalar y resbalar una y otra vez. Una y otra vez. Y vas a seguir resbalando en todo aquello en lo que emprendas por ti mismo sin contar con la mano de Dios. Si no has entregado tu corazón al Señor todavía, no esperes más. La salvación es hoy. Ahí en tu mente y en tu corazón dile: Señor, reconozco que eres mi Salvador, me agarro de tu mano, dame tu salvación, entrégame tu Espíritu Santo, eres tú y Dios. Si no has entregado tu corazón a Él, hazlo, no lo dejes para después, porque tu vida está en sus manos y no sabes lo que ocurrirá después. Y los que aquí estamos, que hemos entregado nuestra vida al Señor y formamos parte de la carpintería divina, no sé qué serás tú. Si tenazas, si llave inglesa, ¿qué eres? No lo sé, solo Dios sabe qué parte de la carpintería eres. Pero que eres útil, eres útil. Aquí no sobra nadie. Aquí todos somos útiles. Pero hay que dejarse usar por el Señor y no querer abandonar la carpintería ni acusar a otros, sino mirarse a sí mismo y decir: Señor, yo quiero ser útil en tu mano. Yo, moldéame conforme a tu imagen. Quiero andar en tus caminos, Señor, y quiero andar agarrado a ti. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Eres tú y Dios. Eres tú y Dios. Si hay algo que hoy el Señor quería transmitirte, es hacerte sentir útil. Eres tú y Dios. Dile ahí en tu corazón, en tu interior: Señor, perdóname por todo lo que te fallé. Límpiame. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Dile ahí en tu interior: Señor, yo quiero ser útil. Si no me comprometí hasta la fecha, o lo he hecho 1000 veces, pero 1000 veces fallé. Sí, 1000 veces resbalaste en la roca, sí, 1000 veces. Pero 1001 estará, Señor, ahí para darte la mano y decir: vamos, hijo, vamos, hijita mía, vuelve a subirte a la roca, vamos a dar pasos de fe, conmigo ahora, agarrado de la mano. Si hasta la fecha no te comprometiste con la obra de Dios, hoy, ahora, es el momento del compromiso. Ahí, tú y el Señor, no delante de los hombres, no delante del pastor, ni de mí, ni de nadie, sino delante de Dios, tú y tu corazón, ahí, delante de Dios. Señor, quiero ser útil para la obra que tú estás haciendo. Quizás no lo hice en el pasado, pero Dios te dice: hoy es una nueva oportunidad para un compromiso con Dios. Tú y Dios, ahí, con los ojos cerrados, tú y Dios. Tú y Dios, no hay nadie más, y te está escuchando. Y te está escuchando. Y quiere ese compromiso de ti. Señor, yo quiero ser útil. Pon en mi camino las puertas que se tengan que abrir. Pon en mi camino, Señor, el camino por el que yo debo andar, las rocas que debo pisar. Y aunque sean húmedas y resbaladizas, Señor, yo voy a seguir andando en fe, en la convicción que tú me quieres usar. Eres útil. Tú y Dios, ahí, tú y Dios. Si no te comprometiste, comprométete aquí y ahora, delante de Dios. Así, con la cabeza inclinada, con los ojos cerrados, voy a pedir a mi esposa que haga una oración. Que ore por esta iglesia. Respetamos este tiempo personal, tú y Dios, con tus ojos cerrados, tu cabeza inclinada. Habla con el Señor.
Gracias por todo lo que tú has hecho desde que comenzamos, Señor. Gracias, Señor, porque